Hola a todos, saludos del señor Sea. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy popular hoy en día. Vamos a hablar de la recesión del 2023. Sí, suena muy feo, pero muchos expertos están catalogando esta como una recesión leve e inclusive se la cataloga como una recesión necesaria. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de tres asuntos importantes. Primero, cómo se genera esta recesión y qué implica una recesión de esta. Segundo, qué hacer ante una recesión. Y tercero, lo más importante, cómo sacar provecho de una recesión. Bueno, para explicar lo que está pasando hoy en día tenemos que remontarnos a la última crisis que hubo en el 2008, en el que muchas economías desarrolladas cayeron bastante por una crisis inmobiliaria que se originó en los Estados Unidos. ¿Qué hizo los gobiernos para mitigar los efectos de esta crisis? Bueno, lo que hicieron fue bajar sus tasas de interés para fomentar a la economía que crezca. Básicamente lo que pasa y lo que hace una economía es mantiene los intereses altos de tasas de interés para que la gente guarde su dinero en los bancos y empiece a ganar dinero de tener su dinero parado, ¿sí? Ahora, lo contrario, para una economía empezar a desarrollarse y fomentarse, ellos bajan las tasas de interés para que todas las personas que tienen dinero, en vez de tener el dinero guardado en el banco, empiecen a invertirlo, ya sea en los mercados de valores, en negocios o en empresas creadas, ¿verdad? Pero claro, cualquiera que está viendo este video dice, bueno, un gobierno debería hacer eso siempre, debería mantener fomentando sus mercados, su empresa, la empresa privada, la empresa pública, pero eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Cuando esto pasa, hay mucha inflación. Se empieza a inflar la economía. ¿Por qué? Porque tienes mucho dinero circulante y mucho dinero generándose. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que los precios de todo empiezan a subir en la economía. Y esto al final no es muy bueno y lo que tiene que hacer el gobierno es intentar mitigar esto. ¿Cómo? Subiendo de nuevo las tasas de interés. ¿Para qué? Para que las personas empiecen a dejar ese dinero quieto en los bancos y dejen de estar, vamos a decir, invirtiendo y sobrecalentando la economía. ¿Sí? Bueno, este fue el primer golpe a la economía. La economía venía sobrecalentada y va y pasa lo que pasó en el año 2020. Sí, la famosa epidemia del COVID. Muchos sectores que ya se habían recuperado y que ya se estaba gozando una salud económica bastante buena, otra vez tienen que cerrar todo tipo de actividad. Claro, hay industrias que se vieron mucho más afectadas, una de ellas es las industrias de turismo, las industrias de transporte, se vieron supremamente afectadas. ¿Por qué? Porque no había demanda. No sé cómo había sido en tu país, pero estoy seguro que en todos los países fue una época complicada en la que no se podía circular libremente o incluso no tenías motivaciones para estar circulando libremente, ¿sí? Entonces muchas de estas industrias se vieron bastante afectadas y muchas de ellas eran industrias insignes de cada país. ¿Y qué hicieron los gobiernos? No dejarlas caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron estos gobiernos? Bueno, esos gobiernos lo que hicieron fue intentar fomentar a la economía, que se mantenga el gasto y la demanda de productos y servicios. Varió en muchos países, en algunos se vio más que en otros, que el gobierno daba dinero a las personas, a las personas más, vamos a decir, vulnerables de las economías y de las sociedades. Eso no es tanto para que, ay, qué bueno el gobierno, qué buenas gentes, o algo que lo hicieron por bondadosos. No, la verdad es que, bueno, tiene su lado político, claro, es decir, el gobierno nos cuidó en esta época difícil, pero el otro lado es el lado económico. Al todas estas personas tener dinero para seguir gastando, las empresas iban a poder mantenerse en esta época difícil. Esto salió bastante bien y hubo una recuperación bastante rápida apenas apenas empezaron a abrir las restricciones de COVID. Claro que en países como por ejemplo China apenas fue, pero en el resto de países ya se había abierto las economías bastante rápido y hubo un crecimiento prácticamente sin precedentes. Se recuperó bastante rápido la mayor cantidad de economías. Bueno, con este preámbulo, después de esto la economía otra vez empezó a sobrecalentarse y a generar bastante inflación. ¿Qué empezaron a hacer en muchos países? Subir la tasa de interés para controlar esta inflación desmedida, ¿sí? Un ejemplo que hay es, por ejemplo, ahora la tasa aquí en Brasil. La tasa es de 13.75% que te pagan por tener tu dinero parado. Es bastante, pero esto se está haciendo para intentar mitigar la inflación, que en el año 2020 creció bastantísimo. Y si es que no se hubiera tomado este tipo de medidas, no se sabe en cuánto estaría hoy por hoy. Ahora, muy importante ver qué podemos hacer
¿qué es lo que pasa en estas épocas de recesión? Es decir, sí, se escucha que en las noticias que va a ser una época difícil, se escucha que va a ser algo complicado, pero ¿qué realmente pasa en una recesión? Bueno, en una recesión empieza a crecer el desempleo. ¿Por qué empieza a crecer el desempleo? Porque a las empresas ganar menos, lógicamente van a querer tener menos empleados para tener menos gastos. Y por ende los salarios empiezan a caer. Sí, si tu salario era malo antes, ahora va a ser peor. ¿Por qué? Porque las empresas van a necesitar cortar sus gastos. Y uno de los más importantes casi siempre es la nómina de empleados. Pero esto genera un efecto dominó. Al haber menos personas con dinero, hay menos consumo y al final del día las empresas empiezan a ganar menos y el Estado empieza a recibir menos en cuanto a recaudación de impuestos, ¿verdad? Otra cosa que pasa es que los activos empiezan a valer mucho menos. Al estas empresas empezar a irles mal, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con sus acciones? Lo que va a pasar es que estos valores van a valer menos. Sí, yo sé que al que está pensando lo sabe que esto viene siendo una oportunidad bastante buena, ¿sí? Empiezan a generarse aquí las oportunidades y es el momento de que aprovechemos. Pero bueno, vamos a hablar de eso a continuación. Vamos a seguir hablando de qué pasa. Entonces, al haber menor dinero en las empresas, estas empresas empiezan a perder su valor y empiezan a generar las oportunidades que nosotros estamos queriendo. Las empresas van a tener un menor dinero y esto se va a contagiar a bastantes sectores de la economía. La economía es prácticamente siempre un círculo, que si uno de los actores se afecta o se beneficia, empieza a generar alguna reacción en los demás actores. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en épocas de una recesión? Bueno, algo que es bastante simple pero muy efectivo es vamos a reducir los gastos. Sí, tal vez tenemos la idea de que este año vamos a hacer el viaje que nosotros queríamos, el viaje de nuestros sueños, pero tal vez cabe un poco a pensar y decir, puedo posponer este viaje 1 año, 2 años, tal vez este es un poco mejor en cuanto económicamente y tal vez sea una época más segura para viajar o incluso el dinero que no te vas a gastar en este viaje lo puedes invertir en algunos activos que van a estar a muy buen precio seguramente a final de este año. Estaba viendo estos días unas estadísticas y para final de año el desempleo va a crecer bastante en nuestra región de Latinoamérica. Entonces es una época que lo mejor que puedes hacer es tener una reserva de emergencia, ¿sí? Tener un dinero guardado por si llegas a perder tu empleo o por si, como les digo, se presenta una oportunidad buena de inversión, ¿sí? Es muy importante que tengamos esta cultura de inversión y de emergencia, y más en un año de recesión. Ya de por sí es algo muy bueno tener esos hábitos, pero en un año de recesión se vuelve más que necesario. Y bueno, te recomiendo que tengas provisionado, por ejemplo, 3 meses de cuánto dinero tú gastas al mes. Gastas $500 al mes, $1000 al mes. Piensa cuánto demoraría en tener un nuevo trabajo y más en una coyuntura como la que se podría llegar a vivir. Otra cosa bastante importante que puedes hacer es diversificar el riesgo y saber manejarlo. Sí, ya de por sí en el día a día, en los mercados financieros es algo muy bueno tener diversificados todos tus activos y tener tu cartera, ya sea en una economía, en varias economías, en varias industrias y en varios sectores. Esto va a hacer que tu riesgo de perder dinero sea mucho menor, ¿sí? Y ahora les voy a poner un ejemplo que pasó hace unos días acá en Brasil. Una empresa bastante famosa aquí que son una especie de mini mercados que se encuentran en todo lado de la ciudad, que tú no piensas que jamás puede quebrar, que era una empresa que históricamente daba buenos resultados. Claro, los últimos años han sido un poco difíciles desde el COVID, pero históricamente daba buenos resultados. Hace días salió a la luz un escándalo de que estaban haciendo de que se estaba viviendo ¿cómo se dice? Un fraude contable, estaban escondiendo sus deudas. Y lo que pasó fue que esta acción perdió el 90% de su valor de un día a otro. Imagina si tú eras alguien que tenía sus ahorros, su patrimonio comprometido en algo así, ¿verdad? Sí, si tú tenías un 2-3% de tus activos ahí, habría sido un golpe doloroso de todas formas, pero un 2% que pierdas no va a llevarte a la ruina ni va a retrasar varios años tu inversión. Pero ahora imagina que solo tenías esta acción u otra acción. Perdiste la mitad de un día a otro por un hecho en el que tú ni siquiera tienes nada que ver. Imagina. Entonces, bueno, ahora vamos a lo más importante, que es hablar de las oportunidades que se dan. Hay un dicho bastante bueno que dice, no sé, tiempos difíciles, unos lloran y otros venden pañuelos. Y no necesariamente tienes que ser un heredero de fortuna o alguien con mucho dinero para poder beneficiarte. Haciendo las cosas bien y comprando las cosas perfectas,
te puede ir bastante bien. Yo, en lo personal, en la época del COVID, me fue bastante bien con mis inversiones financieras y gané mucho dinero. Entonces, ¿podemos aprovechar de esta nueva recesión, esta nueva crisis? Yo creo que sí, y nos va a dar para hacer algo de dinero, ¿verdad? Lo más, lo más básico que podemos hacer ahora es las acciones. Ya hablamos que las empresas van a empezar a ganar menos y van a tener un escenario un poco más desalentador. ¿Qué va a pasar con sus acciones? Automáticamente van a empezar a caer. Ahí es cuando nosotros entramos y compramos lo que más podemos. No te olvides, tampoco tienes que aprender a manejar el riesgo y a tolerarlo, ¿verdad? Va a haber una época en la que vas a estar presentando pérdidas, por supuesto, pero tienes que tolerar esto y aguantar hasta que la empresa suba, porque ya sabes que la empresa, si no quiebra, es una empresa fuerte, con fundamentos, solo se debe al escenario actual económico que está viviendo y no necesariamente a que la empresa se haya vuelto mala. Entonces, esperar y a la final vas a tener bastante rédito. Otro sector que se ve bastante, ¿cómo decirlo? Bastante privilegiado después de una recesión es el sector mobiliario. Aprovechas para comprar cosas mucho más baratas. No solo los activos financieros se valorizan, sino también los activos tangibles. Hay muchas oportunidades de comprar a alguien que está necesitando dinero. En general los precios dejan de subir. Históricamente en las recesiones los precios de los bienes inmuebles han dejado de subir simplemente por el hecho de que no hay gente comprando. Entonces puede ser una oportunidad perfecta para que tú quieras un inmueble que estabas buscando hace bastante tiempo y no habías tenido simplemente la oportunidad, ¿sí? Entonces puede darse eso. Otra cosa que le va a pasar si es que eres un dueño de un negocio, si tienes tu empresa, tu emprendimiento y claro, tienes una salud financiera como para sobrevivir, es que va a haber menos competencias. Infelizmente muchas de las empresas, especialmente las empresas pequeñas, después de este tipo de crisis quiebran. Lo que puede ser beneficioso para ti si tú eres de las empresas que sobreviven. ¿Por qué? Porque vas a tener a la final de la crisis, vas a salir con una menor competencia. Tu competencia infelizmente va a quebrar y tú vas a quedar entre los únicos que están ofreciendo el servicio o el producto. Claro, si es que tú ya aprovisionaste esto desde antes y sabes que tienes que mantener ciertos niveles de subsistencia y de liquidez en la empresa para que puedas aguantar estas épocas de las vacas flacas, como les decimos. Ahora, una cosa muy importante, y es que históricamente siempre pasa esto. Después de la recesión, todos los valores suben bastante. Yo voy a hablarles, como les dije, en el año 2020 entré con bastante fuerza en el mercado financiero, hice mucho dinero en un periodo muy corto. Que ya fuera en un año normal, puedes hacer un rendimiento de un 10, 15%, y en ese año los rendimientos fueron mucho mayores. En mi caso, hice prácticamente el 75% de mi dinero inicial hasta el final del año. Así que es algo muy muy bueno. Si te interesan estos temas de cómo invertir, de conceptos básicos de inversión, en general de cómo saber, de cómo entender estos panoramas macroeconómicos, te sugiero que te suscribas al canal. Tenemos bastantes videos y vamos a estar haciendo videos bastante prácticos en estos días de cómo ingresar en la bolsa. Si tú tienes un capital o puedes distribuir un capital todos los meses, un dinero, seguramente estos videos son para ti. Así que no olvides, suscríbete, deja cualquier comentario y quiero que estés por favor pendiente de los videos que se vienen. Te van a servir muchísimo. Saludos del señor C.